Y hablábamos del análisis y de nuestro primer invitado esta noche. Para ello saludamos a Isidoro Duarte, que es del Comité Bolivariano Artiguista de Venezuela. Bienvenido, Isidoro, muchas gracias por atender esta invitación. ¿Usted creería que esta hipótesis es sustentable? ¿Que hay un triunfo popular en ambos procesos, aunque sean diametralmente opuestos en sus objetivos? Absolutamente de acuerdo. Para empezar, gracias también a Telesur por haber hecho esta cobertura especial y extraordinaria, no solo en Uruguay, sino muy especialmente en Honduras. No olvidemos que si no hubiera sido por Telesur, seguramente el caso de Honduras después del 28 de junio no hubiera tenido la trascendencia que realmente tuvo. Pero en lo que se refiere al día de hoy, podemos decir que habemos Pepe. Aquella frase que utiliza la religión católica, habemos Papa, pues nosotros podemos decir habemos Pepe y pueblo en Uruguay, y también habemos pueblo en Honduras. No podemos decir que en Honduras la democracia haya triunfado. Sí podemos decir, en mi opinión, que ha triunfado la consistencia, la conciencia y la voluntad de un pueblo que resiste a un golpe que sin ninguna duda tiene todas las características de aquellos golpes de la Escuela de las Américas, con un ejército, con unas Fuerzas Armadas que cumple la función de Fuerzas Armadas de ocupación en lugar de unas Fuerzas Armadas que hagan respetar la Constitución y las leyes. Esa resistencia que se sigue manteniendo a pesar de todas las dificultades, a pesar de la enorme represión, de los asesinatos, de las prisiones, de las desapariciones y de las torturas, como lo acusa el Frente Nacional de Resistencia, está significando que en Honduras hay un pueblo que ha dicho que también ha triunfado hoy en Honduras la democracia y un pueblo. Otro hecho que puede confirmar esta hipótesis que planteamos en este programa especial de Telesur es la figura del propio presidente. El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, acudió hoy a ejercer su derecho al voto, luego fue donde el que resultó electo, José Pepe Mujica. En contraste, el presidente Manuel Zelaya continúa recluido en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa. A través de distintos contactos con Telesur, informó acerca de su visión, su percepción y también dio instrucciones a la resistencia. Tenemos los datos suficientes para demostrar que el oficialismo de la dictadura está mintiendo, está adulterando la verdad. Aquí venció la abstención, aquí venció la verdad, aquí la gente no defraudó la democracia, sino que simplemente no asistió a las urnas como una señal de protesta ante la dictadura militar. El papel de las Fuerzas Armadas también es un hecho relevante para analizar y entender en estos dos procesos electorales. Isidoro, ¿qué papel juega en un proceso como el que vivimos hoy en el Uruguay? Bueno, es evidente que las Fuerzas Armadas, que en alguna época en Uruguay, a partir de 1973 y hasta 1984, representó más o menos lo mismo que representa ahora en Honduras esas Fuerzas Armadas, ha aprendido la lección. Y la lección que consiste en que los pueblos históricamente terminan siempre venciendo. No puede haber represión a través, o la imposición a través de la fuerza, de determinadas acciones, de determinadas fuerzas y presiones sobre los pueblos. Los pueblos siempre, si en algún momento caen, resucitan, y es el caso de Uruguay. Tenemos a un presidente como el Pepe Mujica, que es un hombre representativo de los mejores intereses del pueblo uruguayo en este caso, y no me cabe ninguna duda que también será representativo de la filosofía, que entre otras cosas es la herencia que José Artigas dejó, y nuestro Simón Bolívar también, de que una América unida es la única manera en que los pueblos pueden ir superando la presión del sistema imperialista. ¿Es predecible que José Pepe Mujica se mantenga en la postura que hasta el día de hoy ha planteado el presidente Tabaré Vázquez frente al proceso ilegítimo en Honduras? Yo escuché al anterior ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, que hasta hace pocos meses fue nuestro ministro de Relaciones uruguayo, y él dijo que la política internacional y toda la filosofía que había llevado el gobierno de Tabaré Vázquez no solo se iba a mantener, sino que se iba a profundizar. Así que nosotros creemos que hay una conciencia muy clara en el gobierno triunfante de la izquierda en Uruguay, que la única posibilidad que ese mismo tipo de gobierno se pueda mantener en la dirección de un pueblo y de un país es que también en los demás países de América
hayan gobiernos progresistas y de izquierda. Ese es un hecho que hace que estos procesos sean también diametralmente opuestos, es decir, el reconocimiento internacional de lo sucedido hoy en Uruguay versus esta situación que hasta el momento evidencia muy pocos gobiernos en el mundo que estarían esperando incluso lo que había sido la jornada de hoy para decidir qué hacer o no luego de estas elecciones fraudulentas. Sí, efectivamente es cierto. Yo creo que casi todos los países del mundo están repudiando lo de Honduras. Lo que pasa es que muchos de ellos están frenados por circunstancias de acuerdos económicos que puedan realizarse, por ejemplo, el mercado común europeo con lo que pudiera ser Centroamérica. Por eso es que todavía no ha habido una declaración más contundente de parte de la Comunidad Europea, como claramente lo ha sido de UNASUR, de no aceptar de ninguna manera esa farsa electoral, que no fue un acto electoral, esa farsa electoral que se produjo hoy en Honduras. Así que nosotros estamos absolutamente seguros de que si no hubiera condicionantes económicos o de otros intereses que no son visibles, ningún país con el mínimo sentido democrático puede aceptar esa barbaridad que se hizo en Honduras hoy, tratando de engañar al mundo y a los pueblos. Isidoro, dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, y estas fueron las imágenes que a lo largo de este día mostramos en Telesur, que representan efectivamente lo que allí estaba sucediendo en la gran mayoría de colegios y de centros electorales. Nuestras enviadas especiales indicaban que sobre todo en aquellos colegios electorales donde la población es de un nivel socioeconómico alto, es decir, con ingresos económicamente hablando altos, había mucha mayor afluencia de votantes, pero en general la combinación era mesas vacías y bastantes militares y policías a lo largo y ancho de este pequeño país centroamericano. ¿Se podría decir que con el triunfo de Pepe Mujica y del Frente Amplio es una visión un poco más a la izquierda de ese Frente Amplio? El Frente Amplio efectivamente es un frente donde hay una cantidad de graduaciones en la visión política y en la ideología también. Yo creo que sí, que el Pepe Mujica, y creo que el pueblo lo ha votado de esa manera. No olvidemos que Pepe Mujica fue el delegado, es decir, fue elegido por el Congreso del Frente Amplio de una manera de concurrir a las elecciones internas para elegir el candidato, y el candidato del Congreso del Frente Amplio fue José Mujica para las elecciones internas, que luego él también venció. Así que yo creo que sí, que hay una graduación. Evidentemente que Mujica tendrá que ir sopesando todo el equilibrio político, no solo nacional, sino del Mercosur, con Argentina y con Brasil, pero por ejemplo ya se ha quedado, Gargano, nuestro anterior ministro de Relaciones Exteriores, ha expresado que el gobierno que va a tomar posición el 1 de marzo del año 2010, presidido por José Mujica, va a tratar de acentuar la fuerza para que Venezuela entre a Mercosur.